Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Con el vídeo de hoy vamos a retomar una sección de automatizaciones para CarPlay que tenía un poco abandonada. Concretamente os voy a enseñar a crear una automatización para que nos recuerde por voz las tareas periódicas de mantenimiento que queramos justo cuando subamos al coche. La automatización que voy a hacer para este vídeo va a ser para recordarme que tengo que cargar este inflador de ruedas cada 3 meses, ya que es muy habitual que llevemos un dispositivo de este tipo en el maletero y justo cuando lo vamos a necesitar la batería ha perdido mucha carga y no podemos usarlo. Esto es lo que vamos a oír. Es hora de recargar el inflador de ruedas. La automatización lo que tiene que hacer es, cada vez que se active CarPlay, comprobar si ha pasado determinado tiempo, que en este caso serán 3 meses, y en caso afirmativo nos avise con un mensaje. Aquí la clave es cómo y dónde se almacena esta fecha inicial, ya que va a determinar cómo programar esta automatización, que puede hacerse con los recordatorios típicos del sistema, con las notas o incluso con ficheros. Aunque a priori la opción que podría parecer más fácil es la de los recordatorios, ya que están justamente pensados para recordarnos cosas, por las pruebas que he hecho considero que la automatización es más simple si usamos notas. Pero antes de empezar, permitidme comentar que la voy a hacer lo más sencilla posible, ya que me consta que hay seguidores a los que les da un poco de miedo tener que programar. Por lo tanto, que quede claro que voy a saltarme algunas buenas prácticas en cuanto a modularidad, escalabilidad o duplicación de código en aras de una mayor simplicidad. De todas maneras, por si tienes conocimientos de programación, te iré diciendo puntos que se podrían optimizar. Bien, vamos allá. Como siempre, abrimos la app de atajos. Aquí ya nos encontraremos con la primera decisión que tenemos que tomar. Lo más recomendable sería escribir todo el código en un atajo y luego en automatizaciones configurar qué atajo queremos lanzar cuando se active CarPlay. Pero para simplificar lo voy a hacer todo en la propia automatización. Pulsamos en automatización y si es la primera vez que creamos una, nos saldrá esta pantalla donde tenemos que pulsar este botón de nueva automatización. Pero si no es la primera vez, tendréis que pulsar en el icono con el signo más que aparecerá en la esquina superior derecha. Aquí tenemos que elegir en qué momento se activa la automatización, elegimos CarPlay, dejamos cuando se conecta, depende del tipo de tarea, a lo mejor nos interesa más que se active cuando se desconecta. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en el primer caso el audio saldrá por los altavoces del coche y en el segundo por los altavoces del teléfono. Seleccionamos que se ejecute inmediatamente y pulsamos en siguiente. Y ahora vamos a nueva automatización vacía. Ahora lo más elegante sería definir 3 constantes con los parámetros de la automatización, que son el nombre de la tarea, la frecuencia en meses con la que queremos hacer el mantenimiento y finalmente el mensaje de aviso que vamos a lanzar. Pero para simplificar me voy a saltar este paso y lo configuraré todo en el propio código. En acciones buscamos notas y nos aparecen las acciones disponibles relacionadas con las notas. Seleccionamos la opción de buscar notas y vamos a configurarla. Pulsamos en añadir filtro y nos aparece por defecto la opción nombre contiene. Y aquí donde pone cualquier ítem, pulsamos y tecleamos cargar inflador. Tal y como está ahora, nos debería devolver una nota con el nombre cargar inflador. Pero si hay otra nota con el mismo nombre, nos va a devolver 2. Por lo que es mejor activar el límite y obligar a que solo nos devuelva una nota. Hay que decir que no hace falta que creemos previamente la nota, porque justo después de buscar esta nota, vamos a comprobar si existe. En caso contrario, la vamos a crear. Para ello, en acciones buscaremos la condición si, en inglés if. Vemos que ha autocompletado parte de la condición con el nombre de la nota, pero no queremos eso. Pulsamos en nombre y aquí debajo seleccionamos nota. Y para salir pulsamos en mostrar acción. Y vemos que automáticamente ha cambiado el es o está anterior por tiene algún valor. Es decir, si la nota existe, va a continuar con la siguiente acción. Luego veremos qué hay que hacer si no existe la nota. Ahora lo que queremos obtener de la nota es la fecha que habremos grabado previamente y que representa la última vez que hicimos el mantenimiento. Eso se consigue con la acción obtener texto de la entrada. Si en algún momento vemos que la acción nos la coloca en el lugar incorrecto, solamente es mantener la acción pulsada y la podemos arrastrar. En este caso, la colocamos dentro del sí.
y vemos que nos ha autocompletado la acción de obtener texto con nota. No queremos eso porque nota no solo incluye la fecha, sino también el nombre de la nota. Queremos solo la fecha. Para ello pulsamos en nota y más abajo seleccionamos cuerpo. Y pulsamos de nuevo en mostrar acción. Y ahora que tenemos la fecha, vamos a compararla con la fecha actual. Buscamos por fecha y seleccionamos la opción obtener tiempo entre fechas. Pulsamos sobre minutos y seleccionamos meses, que va a ser nuestra unidad. Ahora estaremos comparando la fecha actual y la última vez que hicimos el mantenimiento, que está almacenado en texto. Pero si lo dejamos así, nos va a dar un número negativo, por lo que vamos a poner primero la fecha del último mantenimiento y después la fecha actual. Ahora tenemos que ver si el resultado en meses es mayor o igual a la frecuencia del mantenimiento. Ponemos otro sí. Lo he vuelto a poner abajo, lo arrastramos y lo ponemos después de obtener meses. Vale. Y tenemos que si el tiempo entre fechas es o está, entonces pulsamos en la condición y lo cambiamos a es mayor o igual que. Y en número ponemos 3. En este caso serán 3 meses. Si se cumple esta condición, entonces es cuando tenemos que lanzar el aviso con la acción leer texto con voz. Nos ha autocompletado esto con tiempo entre fechas, pero no queremos eso, lo borramos. Borrar variable y tecleamos aquí el texto que queramos. Por ejemplo, es hora de recargar el inflador de ruedas. El siguiente paso es clave. Tenemos que actualizar la fecha de la nota con la fecha actual para resetear el contador de tiempo. Por lo que he estado investigando con las últimas versiones del sistema operativo, no se permite modificar la nota, por lo que tenemos que borrarla y volverla a crear. Buscamos de nuevo notas y seleccionamos eliminar notas. Ahora mantenemos pulsado donde pone notas y seleccionamos nota. La creación de la nota no la vamos a hacer aquí, ahora os lo explico. Debajo del sí no tenemos que poner lo que queremos que haga la automatización en el caso de que todavía no haya que hacer el mantenimiento. En mi caso lo que voy a hacer es detener la automatización porque no quiero que haga nada más. En el buscador de acciones buscamos detener. Y seleccionamos detener este atajo. Lo movemos. Vale. Este segundo si no en realidad sobra. Podemos eliminarlo para que quede el código más limpio pulsando en la X, pero si lo queremos dejar así va a funcionar igual. Y ya después del terminar sí podemos crear la nueva nota. Fijaros que la nota la va a crear por dos motivos. El primero es durante la primera ejecución, ya que la nota no existe. Y el segundo motivo es después de lanzar el aviso, ya que la única manera que he encontrado de actualizar la fecha es eliminando a crear. De nuevo en acciones buscamos nota y crear nota. Esto no nos interesa, borramos esto. Y donde pone contenido, ponemos la fecha actual. Para poner el nombre de la nota, pulsamos en la flecha. Y aquí ponemos de nuevo el nombre de la nota, que es cargar inflador. Y desactivamos la opción de abrir al ejecutar. Bien, ahora aquí hay un paso opcional. Como podéis ver aquí, nos da la opción de especificar una carpeta. Esto es porque las versiones de iOS más recientes permiten organizar las notas en carpetas. Una buena idea, sobre todo si queréis crear varias tareas de mantenimiento, sería guardarlas todas en una carpeta con ese nombre y así tener las notas mejor organizadas. Si hacéis esto, tendréis que modificar la búsqueda inicial de la nota
aquí arriba y añadirle un nuevo filtro indicando que solo busque en la carpeta de mantenimiento. Vale, con esto ya estaría. Bien, ahora habría que probar el atajo, pero claro, no vamos a esperarnos 3 meses. Por eso lo que voy a hacer es reducir el tiempo entre mantenimientos de 3 meses a 30 segundos. Aquí ponemos 30 y aquí ponemos segundos. Para ejecutar manualmente el atajo, pulsamos en el icono de Play, aquí abajo a la derecha. Bien, aparentemente no ha hecho nada, pero si ahora vamos a las notas, vemos que he creado una nota con el título Cargar inflador, la fecha de hoy a las 19:14. Ahora esperaremos unos segundos, de manera que hayan pasado los 30 segundos que hemos configurado. Volvemos a pulsar. Es hora de recargar el inflador de ruedas. Y vemos que nos ha avisado. Y volvemos hacia atrás y vemos que tenemos la nueva nota actualizada con la nueva hora, que es 1 minuto después. Acordaros ahora de volver a poner los 3 meses en lugar de 30 segundos. Es hora de recargar el inflador de ruedas. Añadir una cosa más, si por algún motivo no podéis hacer el mantenimiento en el momento del aviso, siempre podéis ir a la nota y cambiar la fecha a 3 meses antes para que lo vuelva a recordar nuevamente. Otra mejora a esta automatización sería preguntar si queremos actualizar la fecha o no, de manera que si decimos que no, se mantenga la fecha original y así evitamos tener que ir a la nota y modificar la fecha a mano. Como comentaba al principio del vídeo, he utilizado las notas en aras de la simplicidad, pero tengo que admitir que si queremos gestionar varios avisos de mantenimiento con este planteamiento, el resultado puede ser un poco complicado. Prometo investigar un poco más para hacerlo con recordatorios y así programar varios avisos de manera más eficiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.